Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El, el tema continúa sobre la dictadura, sobre el carácter de un dictador, etc. Y pues hoy, por estar en el continente de Venezuela, pues el tema es sobre Maduro respecto a los otros dictadores que de una u otra manera tienen el mismo perfil. Y en este momento que podríamos decir que Maduro es la banalidad del mal en este momento, donde es tan banal que hay personas que continúan su maldad, que son sus seguidores. No los que están por miedo ahí, no, los seguidores convencidos. Y en ese mal, lo único que hace que triunfe el mal es que nosotros no hagamos nada. Es que nosotros quedemos callados, que no denunciemos, que no aportemos nuestro granito de arena. Para que nosotros demos espacio para que esto dure, pues quedémonos callados, sin importar sus víctimas, sin importar quién está al lado, quedémonos callados. Pero desafortunadamente hay personas como yo que no podemos quedarnos callados. Así esto no tenga relación con el trabajo de uno. Pero definitivamente todos, hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, tenemos que dar un aporte a la sociedad para desenmascarar todos estos desgraciados dictadores, ¿cierto? Yo lo hago desde lo que está sucediendo en Venezuela, que puede suceder en México, que ya yo creo que ya está sucediendo, Cuba, que ya lleva mucho tiempo sucediendo, Nicaragua, Bolivia, ya Argentina se liberó por fin de ese socialismo que no sirve para nada. Brasil se liberó. Ahora Colombia quiere caer como Venezuela y no se dan cuenta que el Petro, que es el potro, está en las mismas. Lo que pasa es que estos dictadores empiezan con el populismo y a hablar bonito y a decirles a las personas lo que quieren escuchar, que es el Salvador, ¿no? El que acabó con la pobreza, el que no es corrupto, el que es pero súper extraordinario humano y ni siquiera alcanzan a ser humanos. Ellos para llegar al poder pues se creen los superhumanos y la gente como pendeja creyendo en estos santurrones solamente por un discurso, pero no hay coherencia. Entonces esto también va para Petro y para toda su cúpula socialista de sangre y juran que este siglo XXI y ese socialismo, ese sí va a ser aplicado en Colombia. Y así están todos anunciando en muchos países, todos estos fanáticos enfermos y locos que en el momento uno jura que son santos y después ve y son unos psicópatas. Entonces, todos estos dictadores, por lo general, no quiere decir que sea una regla general, pero sí la mayoría eh, son dictadores y por desgracia tenemos que consignarnos, no, consignarlos en los libros de historia. Pero somos tan brutildos a veces que conociendo la historia la repetimos y defendemos al que va a ser tirano en un futuro y lo defendemos a pata y espada, dándonos cuenta que apoyan el terrorismo, que son guerrilleros, que se codean con tiranos y nosotros calladitos, inconscientes, creyendo que es que este sí no la va a embarrar, este sí es el santo, este no es Maduro, este no es Chávez, este no es Mussolini. Claro que no son, pero sus características y su monstruosidad
y su locura es la misma. Entonces todas esas personas han afligido a los pueblos, han sometido y han de una u otra manera implantado el terror. Y ya conociendo uno la historia, tiene un poco de discernimiento para decir, este es tirano. Y se lee toda la historia, claro, guerrillero, ha matado, se codea con los asesinos, habla de unas bellezas de discursos y no nos damos cuenta y seguimos cayendo. Países que han tenido pues un sistema político democrático y un sistema económico capitalista y en descontentos a eso, sabiendo que viven mejor que con un socialismo o con un comunismo, y van y por domesticación y por falta de discernimiento van y repiten la historia. Y no se dan cuenta cómo es que estos monstruos que llegan con traje de santos se van transformando poco a poco. Y todos calladitos, queremos que nos den todo gratis, ay, qué belleza, el socialismo, la universidad gratis. ¿Y eso para qué sirve? Si hace desgraciados el socialismo. Entonces todo esto va no solamente para, para Maduro, también va para Colombia, que está pero jodiéndose ya, dejando entrar en la puerta un socialismo llamado el siglo XXI que no ha tenido relevancia en los países que lo han probado, porque todos están comiendo mierda. Los que están saliendo, Argentina, Ecuador posiblemente, Brasil, en esa transición de todo lo que dejaron los socialistas jodido, que se tiraron la economía, que se tiraron toda la capacidad de creatividad, de emprendimiento, que domesticaron como gallinas a los hombres para no pensar, pues eso, esa transición dura unos años, no en 4 años, porque llegó el capitalismo, entonces en 4 años ya este país se va a arreglar, o porque llegó la democracia, no, deja sus secuelas por muchos años. Todos los dictadores dejan jodido a los países y eso es como cuando uno está enfermo de una enfermedad crónica, pues llega en un momento en que en esa enfermedad crónica me estoy recuperando y requiere de tiempo para yo levantarme y para yo poder otra vez actuar. Eso no es así nomás. Por eso es que cuando llega el sistema democrático después de un socialismo, todo el mundo en un momento dado reniega, porque es que no saben que el país se está levantando hasta ahora. Pero todos dejan vuelto miércoles los países y a la gente, las almas las dejan, o sea, sin ilusiones, sin esperanza, ya no creen en nada. Evalúen a Franco, a Mussolini, a el de Chile, este viejito Pinochet, Cuba, cómo está de jodido. Y nosotros repitiendo la historia, repitiéndola y viendo cómo la gente sale en montón al éxodo, exiliados como si fueran asesinos y son personas buenas. ¿Culpa de quién? De muchos padres que no pensaron en sus hijos, ya que Venezuela está jodida por culpa de los viejos. Y yo digo que por culpa de los viejos, porque hace 20 años eran más jóvenes los que votaron, aún muchos jóvenes que están en mediana edad en su idealismo como estudiantes, ay, vamos a salvar el mundo, la revolución, qué berraquera, paz, y van y por ser tan inexpertos los muchachos, joden un país con su voto. Y ellos lo que hacen es incrementar el miedo, eh,
aún en el hogar. Los tiranos, llega eso al hogar, el miedo, el terror, y a veces pierde uno la esperanza de, ya cuando está jodido como Venezuela, de uno dice, esto no lo arregla nadie, no hay nadie que intervenga, no hay organismos internacionales que pudieran intervenir militarmente, porque esto es como se, todo tirano fortalece las armas, o sea, militarmente se fortalecen, porque saben que van a ser desbancados en cualquier momento y dejan aguantando a su gente. Pues la gente pide, clama, ya cuando tienen conciencia muchos que la cagaron, empiezan a clamar, ayúdenos, ayúdenos. Tienen razón que pidan ayuda, pero se equivocaron y no conocían la historia. Es que la ignorancia es atrevida. Uno tiene que saber lo mínimo. ¿Qué día en una exposición yo decía, mamá y papá, que no estudiaron sino hasta segundo de primaria, sin saber historia, viendo cómo los países socialistas caen y ellos nos criaron siendo críticos a un sistema socialista, como un buen ciudadano que tiene capacidad mental. ¿De qué? De entender y de comparar y de observar y de sacar un veredicto de quién se puede tirar un país o quién no. Todos los presidentes se han tirado los países, ténganlo por seguro. Todos son corruptos. Pero el socialismo, que ahorita lo que está viviendo Venezuela, es repetir la historia. Y es darle poder a un sádico, a un matón con sus secuaces. Y aún llegan los ciudadanos que no están alerta y pierden su poder personal. Y ese, cuando uno pierde su poder personal, su voluntad, es un campo, como dicen, fértil para la maldad. Ahí se aflora toda la maldad. ¿Por qué? Porque saben que ese pueblo es cobarde, que ese pueblo no sabe nada, que ese pueblo es domesticable, que es fácil de prometerle un pan sabiendo que le vamos a quitar todo. Prometerles educación, prometerles todo lo que ellos desean y saben que eso después se la cobramos. Les vamos a quitar hasta lo que no tienen. Eso, así es el socialismo. Entonces, conociendo un poco de la historia, eh, estos dictadores de verdad que todos son iguales y todos tienen unas características comunes. La mayoría ha tenido eh, niñez, niñez difícil. Ahora uno dice, ¿por qué Maburro es así? Pues posiblemente tuvo una niñez difícil. Primero es colombiano, así no lo crean, es colombiano. No recuerdo si la mamá o el papá es de Curazao, no, eso es especulación mía, no recuerdo. Y uno de los dos es colombiano. Entonces, estas personas que no tienen identidad y tienen miedos y tienen traumas y llegan a ser sádicos, son sádicos y que se embalantonan con su yo, pues les gusta sembrar el temor, el miedo, el temor, el terror. Petro es otro, así no lo crean. Chica es un santo paloma y ha hecho sus juegos sucios y la gente no le cree. La gente, los seguidores, juran que es un santo. Y no, que es que la paz, el amor, como ahora se habla de albergar los guerrilleros con toda su maldad. Santo es tanto que se reía del pueblo colombiano. Quizá, quizá, porque ellos saben que metiéndose en la política tienen un poder y pueden incrementar el narcotráfico y la corrupción y la dictadura, claro está. Petro, un guerrillero, imagínense, así digan que no es, ahora es ex guerrillero, no es guerrillero.
está aliado con Maduro, otro dictador del futuro. Toca que no lo dejen montar, no lo dejemos montar. Entonces estos dictadores siembran el terror y en su niñez pues tienen traumas. Esa infancia de una u otra manera es posible que estén repitiendo, es posible, ¿no? Que no es una regla general, pero la mayoría. Es posible que el papá era tan autoritario que el chino que ahora es candidato a la presidencia, o si no es candidato como pasó con Maduro, no era candidato. Él simplemente le dijo a Chávez, usted es el próximo presidente y todos, bravo, bravo. Ya la democracia ahí estaba fragmentada. Se estaba imponiendo una monarquía de amigos. El amigo era el presidente o la familia, igual que Cuba. Entonces, estos tienen padres autoritarios, padres que dudaban de sus habilidades, padres jodidos, quizá no la mamá lejos o el papá lejos, y si estuvieron cerca, tóxicos, y eso les generaba mucha depresión. Y pues en esa depresión entran en caos mental. Les faltó cariño. No estoy diciendo que ay, el Maburro y todos estos tiranos hay que ir a abrazarlos. Ya no, ya es tarde. Es cuando son niños. Ya no se puede hacer nada. Entonces muchos de estas personas están siempre a la defensiva, porque como tienen tanto trauma, están a la defensiva y cuando tienen un poder político o responsabilidad frente a un país, la misma miércoles, toda su personalidad la expresan al mundo. Ya no es que me atacan a mí, atacan a mi país, roban a mi país, delirio de persecución, este es espía, cualquier, ¿cómo se llama? Periodista es espía. Vayan a Corea del Norte. Cualquier periodista puede ser apresado o cualquier turista, si hay, apresados, porque la desconfianza este viene a hacer daño. O sea, son locos. Y en esa locura se vuelven vengativos y siempre están como pendientes de luchar y luchar contra eso que de familia me maltrató, porque están frustrados de por vida. Nunca entendieron que el pasado era pasado. Un ejemplo que nunca tuvieron una familia como esa, porque no todos los tiranos son han sufrido, hay otros que también han tenido todo, pero los consintieron tanto que se volvieron esas nenas que hacen a toda hora berrinches porque no tienen el muñeco, porque no se les da el sí. O sea, tienen en la sangre también un gen súper jodido y tan jodido que se vuelven extremos contra el otro, porque nunca se les educó, se les dio todo, o sea que es muy malo darles todo y hacen desgraciados a otros y no se responsabilizan de sus actos, no se responsabilizan de sus actos. Y el odio, que es como el ingrediente, se va incrementando a través que pasa el tiempo. Y en ese odio, ¿cómo se llama? La rabia se va acumulando y se vuelven bombas. Bombas que de una u otra manera son calculadas en el tiempo. Los tiranos son tremendos y más cuando ya cogen el poder. Estos tiranos tienen una oratoria y un carisma y hablan con pasión. Acuérdense de Hitler como gritaba, con una pasión y la gente, ese es el que necesitamos, un hombre con carácter que se le va a enfrentar no sé a quién y que
el nacionalismo y etcétera a los judíos y a otros. Son tan tiranos que son, ahí sí, tanto que hablan de imperialismo y son imperialistas. Quieren conquistar otros mundos, otros países, digo. ¿Qué pasó con Hitler? Ya estaba chupándose Europa, porque lo que él tenía en la cabeza era hacer un imperio. Y dicen, imperialistas, gritan, y son peores que el llamado imperio. Y en ese carisma, en esa fuerza que ellos tienen ahí para expresar sus ideas, eso gusta frente a un grupo que ni siquiera habla, que no actúa, que está lleno de miedo, que quiere hacer, pero no se atreve. Entonces, como viene otro de esos y sí dice y hace, pues es la identidad de ellos. Y ahí es donde todo el mundo aplaude, aplaude. Y no se dan cuenta que es la imagen de ellos, posiblemente ellos son también tiranos. Muchos de esos que eligen, ¿no? Son tiranos. Y ellos buscan desde su carisma el poder y la seguridad de sus discursos son su actuar como meta, no, más bien como medio para llegar a su meta. Y el discurso es muy directo, es muy puntual, es demoledor y dice lo que el otro quiere escuchar. Son tan jodidos, tan tiranos, que ellos saben lo que están haciendo. O sea, sí son locos, pero son locos que son muy inteligentes, son esquizofrénicos, depresivos, asesinos en su naturaleza, que ellos empiezan a hacer sus propias estatuas como símbolo de la libertad, como símbolo de salvadores del mundo, y usan mucha simbología, himnos, nacionalismo, banderas, uniformes que generan miedo, que son todos con estética militar. Entonces, ellos cuando ya tienen el poder empiezan a despreciar todo lo que viene de su gente. O sea, desprecian todo lo que no es mío, porque son tan hedonistas que amo todo lo que yo digo que es la verdad. Y todo lo que ellos digan lo desprecio, no lo tengo en cuenta. Y ellos podrán alegar, patalear y todo, y solo con miedo los opaco y con muertos. Por eso es que ellos, el ejército, lo fortalecen y lo corrompen, porque son los que lo van a defender. Entonces Maduro ya prefiere que el pueblo no coma y él sí come porque está una vaca así, y él de una u otra manera ya dejó de pensar por ellos hace mucho tiempo. Y Fortaleza es una fuerza militar. Y a este pueblo oprimido, que ahorita está despierto en Venezuela y va a dar su golpe, por mucho tiempo no lo dejó pensar, porque le impidió esa habilidad natural, con miedo y terror. Y muchos lo defendían y muchos ya se separaron. Eso está bien. No importa si duraron 20 años jodidos por culpa de otros, porque muchos niños o muchachos hoy en día de 15 años, de 20 años, están viviendo el error de sus papás. Otros jóvenes que están a mediana edad también son culpables de todo lo que está pasando, por dejarse llevar por una ilusión, por una tendencia política. Entonces, al no dejarlos pensar, que hoy ya están pensando y despertando muchos, tanto víctimas como los mismos que llevaron a Chávez al poder. Y ellos, de una u otra manera,
van a reponer o van a corregir el camino de la historia. Y de una u otra manera, ellos ya con la defensa cuestionable y con la ayuda internacional lograrán bajar a un tirano más, porque siempre van a haber y van a utilizar todos los recursos para tumbarlo. Pero el tirano como tal, para subir, utilizó todos los recursos para subir, para lograr ese objetivo de yo seré dueño del país. Ellos dicen presidente, pero por dentro es yo seré dueño de ese país, como le dijo Chávez. Dijo, yo voy a ser presidente de Venezuela. Y se volvió dueño de Venezuela, se volvió dueño de la gente, se volvió dueño de los sentimientos de la gente. Y empiezan a ser populistas, empiezan a hablar como pobres, empiezan a abrazar al pobre y por dentro cagados de la risa, burlándose del inocente, del humilde. Y todo el mundo, ay, este sí es sencillo, este sí es, me abrazó, baila con nosotros, goza. Y ellos se posesionan con himnos nacionalistas, claro está. Y uno reseteado ahí. El miedo y la censura son elementos que ellos tienen ahí, pero súper arraigados. Porque el que habla es censurado y el que habla es asesinado. Son modelos de, de países dictatoriales porque el que lo está administrando diseña todo de esa manera desde un principio y la gente no se da cuenta. Y estas personas son contundentes en sus discursos, en sus signos, en sus símbolos. Son contundentes y nosotros como pendejos no nos damos cuenta. Donde él, para imponerse, censura todo, censura la economía, censura el progreso, censura la política, censura el comportamiento de la gente, censura todo. Todo lo que hace el pueblo lo censura. Y cada vez lo censura más y lo censura más hasta que llega él a ser el todo superpoderoso con sus propios signos impuestos, banderas, colores, desfiles. O sea, va entrando de a poquitos, entrando y ¡pum! Ya después es tarde, pero no es tarde nunca. Es tarde ya cuando queremos chupar y comer mierda y aguantar hambre y miedo, pero no es eterno, es solo bueno. Venezuela está pagando el error, pero ese error otros países no lo ven como error. Otras personas, digámoslo así, otros individuos. Ay, pobre Maduro, el tan bueno que es. Y no observan que la gente está muriendo de hambre, que la gente está comiendo en, de la basura, que Venezuela hay mucho delgado, desnutrido, niños, adultos, viejitos, que da mucho pesar, porque uno no quiere ver tampoco a sus papás así. Donde el sueldo es solamente para 2 gaseosas. Y todavía todos los dictadores siempre han dicho que es que el país está bien. O sea, tremendo. Y ya cuando la dictadura toma el poder, pues ya ellos no van a entregar, sino toca ir por ellos para tumbarlos. Y ellos son tan obsesivos en esos rasgos de personalidad y en esos rasgos de locura que deliran. Y son ajenos al sufrimiento de su propio pueblo. Y como son psicópatas y se hacen venerar a través de campañas,
y de difusiones y de adoctrinamiento. Pues imagínate desde ese comportamiento cómo, yo no sé cómo no los descubren. La gente le dan un pan y queda contenta. Al pobre le dan un abrazo y queda contento. No se da cuenta que cada vez más jodido y más pobre. Y estas personas son estrambóticos. Y uno va a la casa de ellos, al castillo de ellos, y tienen arte, tienen riqueza, tienen excentricidades, gustos súper obsesivos, y allá sí existe la abundancia y el orden y la limpieza, pero no ven que están ensuciando a su pueblo. Y les encanta de una u otra manera relucir, y dicen que es por su propio brillo. No, ellos están alumbrando por sus seguidores, pero es una luz oscura, ¿cierto? Y ellos en últimas si pueden acceder a decir, tú eres mío, tú eres mía, lo dicen, pero no lo dicen, sino en otras maneras. Eso lo llaman traición a la patria y es traición a mi ideal. Tremendo. Se creen más superior que cualquiera. Y son los más inferiores porque el hombre, entre más violento sea, más bruto es, más burro, más animal. Y ellos hacen ver al pueblo también, de una u otra manera, que la cultura anterior que había hay que destruirla. Y que el único líder que ha hecho soy yo. Esa es la esencia del dictador. Y todo hablan es de conspiración, soy tan inteligente que es que no aceptan mi inteligencia, me quieren matar, paranoias tremendas. Todos los dictadores han sido paranoicos. Y ustedes ven la noticia siempre, todos los chavistas, los maduristas, los seguidores de verdad, ¿no? Ah, es que nos quieren robar el petróleo. Ah, es que quieren matar a mi líder. Es que les da envidia porque aquí es un paraíso. Y la gente vuelta miércoles, sufriendo por culpa de un tirano. Entonces uno dice, pero ¿qué podemos hacer viendo la historia, viendo a los tiranos? ¿Qué hacemos? Definitivamente, el que no conoce la historia tiende a repetirla. Y en los momentos penosos, estos dictadores por lo general son tan cobardes que se matan o se entregan a una bala si no alcanzaron a matarse. Y ellos, uno dice, pero ¿qué hacemos? Ojalá se muriera. Pero definitivamente sí, lo que hay que hacer cuando un país o una persona en un hogar está sometida bajo dictadores que son atroces, que amenazan, que alimentan el miedo, que lo cultivan, pues hay que definitivamente buscar afuera ayuda, porque esto es muy traumático. Tanto las generaciones cercanas al Tica Maduro van a quedar muchas personas traumatizadas. En esas mentes, mucha frustración, mucha inseguridad, mucho miedo todavía, y muchos no quieren repetir lo que vivieron desde Chávez. Entonces, lo que debemos de empezar a hacer es a volvernos más académicos. No digo vayan a la universidad, pero sí hay que leer, leer de todo, para uno volverse más hábil mentalmente, porque la mayoría de personas que eligen sistemas socialistas que destruyen
o bueno, hay lectores también, le falta discernimiento, proyección, prospectiva para entender quién es un tirano y no dejarse uno llevar por una ola de información, una tendencia de un discurso. Pero cualquier sistema político uno debe escoger el mejor de los peores, digo yo, porque es que no hay uno bueno, pero hay unos que nos permite ser medianamente libres, porque no hay un tercero que me dé totalmente la libertad, porque a ningún sistema, ni siquiera al cristianismo, que tuvo el poder político, le conviene que nosotros seamos libres del todo. A ningún sistema, porque es que los sistemas se alimentan de sus partes. Esa es la estructura. Y los líderes, que es el centro de un sistema, pues a ellos no les conviene que seamos pensantes, porque el pensante detecta que es un falso, que es un loco, que es un asesino. Y si la masa detecta a ese loco asesino del centro, pues lo derroca. Entonces a ellos a ninguno le conviene. Pero es ninguno, porque si fuese fácil, si fuese fácil que todo el mundo identificara al tirano, pues en últimas no habrían tiranos. Pero a nosotros nos han hecho estar ocupados para no pensar, pensando en los hijos, pensando en que ahora hay violadores por todo lado, que nos están robando los celulares, que la inseguridad, todos esos mecanismos están diseñados para que nosotros no pensemos. Porque es que definitivamente el que no piensa, pues es borrego. Para mí, los socialistas no piensan. Los seguidores que quieren que un país sea socialista y están ahí defendiéndolo, no piensan. No conocen la historia, no conocen los perfiles, no indagan la historia de estos paranoicos que van a gobernar el país. Y sí escuchan solamente las quejas de los dictadores. Ay, es que en Libia y por allá en otros países donde hay dictaduras, es que el mono quiere quitarnos la riqueza. Es posible que tenga esa pretensión, pero el colectivo de personas que identificamos las tiranías, no nos gusta la tiranía. Y ese pensamiento colectivo, esa conciencia colectiva, se impone sobre la conciencia de otro colectivo más pequeño que son la tiranía. Y la baja como sea. Porque ya entiende que son paranoicos, que son vanidosos, que en su poder están hambrientos, son narcisistas, o sea, hambrientos de poder, hambrientos de matar, hambrientos de sadismo, de excentricidades, de sadismo, de sexo. Ellos allá en su intimidad son corruptos hasta la médula y llegan de unos ambientes muy, no prósperos, se hacen prósperos porque se adueñan de todo y en esa megalomanía pues acaban con lo que pisan porque son psicópatas por naturaleza. Eh, Corea del Norte, con Kim Jong, si ustedes lo observan, eso es Maduro. Maduro es la copia también. Y ellos, no todos han sido pobres. Por ejemplo, este nació en una familia ya con poder.
en una oligarquía disfrazada de democracia socialista, pero ha sido el poder transmitido, o sea que él no fue ningún pobre, pero es un loco como su papá y su abuelo, y es uno de los que en este momento es uno de los peores y más destructivos psicópatas dictadores. ¿Por qué? Porque tiene una, ¿cómo decir? Está gestando bombas nucleares. Y Maduro también. Él está calladito y está allá, empezando como una semilla, porque ellos al último quieren dominar el mundo. Y ese narcisismo, imagínate, y cuando logran poder, ay, 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 todos son narcisistas y mentirosos. Uy, tan mentirosos que son sádicos, descarados y apetito de poder y de pisar a la gente, poder de pisarla. Y no todos, o sea, todos los dictadores han tenido esa característica. ¿Por qué? Porque la psicopatía que ellos tienen y su agresividad la ponen en práctica. Y más porque tienen personas que les apoyan toda su maldad, toda su maldad. Y son tan impulsivos que ese poder impulsivo lo aplican sobre quienes han votado por ellos. Y todos andan putos a toda hora, echando madrazos contra todo. Y ellos, cuando enfrentan dilemas morales, cuando se debaten con alguien, entre la parte, si pudiéramos decir, del ángel y el demonio, tremendo. Se vuelven más activos para el mal. ¿Por qué? Porque ellos nunca han hecho nada malo. Siempre han tenido las mejores propuestas, siempre han tenido las mejores intenciones. Siempre he dicho la verdad, soy un santo. Me quieren es agredir. Tremendo. Y ellos no tienen memoria, o si la tienen se hacen los pendejos y no se dan cuenta de todo su pasado de maldad que van tejiendo y que aún siguen incrementando. Dicen los científicos que es que el lóbulo frontal inferior del cerebro, eh, ellos no lo tienen desarrollado. O sea que si médicamente el psicópata tiene una imperfección, pues toca no dejarlo subir al poder. Y ya el dictador, que siempre ha sido dictador, al principio se hace el santo, pero quiere colocarse en el poder y muchos lo logran porque son, como dije, buenos oradores, aparentemente santos, lo mejor de lo mejor, y así. Y en su victimismo, si quieren hacerse las víctimas, pues empiezan a garantizar su poder cuando están en la política. Es un peligro tener un psicópata de esos en la política. Y no hay garantía ni una de que el pueblo va a salir bien librado o que mi personalidad no sea la de ellos. No hay garantía, porque yo impongo mi personalidad sobre el pueblo. Y al último todos son como yo. Se visten igual, hablan igual, igual de locos. ¿Por qué? Porque encontró debilidades de esas personas, porque este es inteligente, ese dictador, encuentra debilidades y conociendo sus debilidades
Eso es energía para mi alimento depredador contra los míos. Y ellos en un momento combinan carácter con calidez, moralidad con algo desfachetado y se hacen los que no han hecho nada. Sí son muy viscerales, esa gente es muy visceral. Y en ese son tan asesinos que no son equilibrados, pero para nada. Sus emociones, vuelta miércoles, unos impulsos de matar, impulsos instintivos de cambiar la moralidad, de atacar todo, de cambiar el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, el dictador no se satisface con lo que una persona normal, un borreguito que me sigue, no se satisface el dictador con las necesidades de un pensador común, porque él tiene sed de poder, él tiene sed de, de dominio. Y esa fuerza que tengo los que me acahuetean, pues es lo que me hincha. Porque yo digo, logré doblegar todo un país con mis técnicas macabras. Mucho hay que hablar sobre esto. Mucho, mucho, mucho. Tengan cuidado con el socialismo que se está colando en los países y observemos qué es lo que hay en la historia. O qué es lo que hay en la historia, lo que hay detrás de nosotros que nosotros ignoramos. Porque la ignorancia siempre será atrevida. Y para mí, el querer comer mierda es ignorancia. El querer ser desgraciado es ignorancia. El no ver cómo todos estos caudillos entran y cómo terminan es ignorancia. Sé que todos somos ignorantes, siempre, pero hay unos más que otros. Y decía alguien que no sé quién era, como una vez dije así, usted que sabe todo, ¿por qué no sabe quién dijo eso? A mí me importa quién lo dijo, pero alguien dijo que un ignorante, lo digo con mis palabras, pero es más o menos lo que dijo, un ignorante con un poder, ya sea religioso, político o en la jerarquía social, es un peligro. Y es verdad, la ignorancia es atrevida y asesina. Pero hablo de esa ignorancia política, religiosa, social, que muchos estamos ahí. Y el mal se perpetúa cuando nosotros, los que creemos pensar un poco más, no hacemos nada. Y ellos temen que pensemos. Por eso es que ellos cierran los países y no permiten que se comuniquen con otros. O los medios masivos de comunicación son solamente exclusivos de mi país, porque no les conviene que venga información y me abra el coco, me abra la conciencia y me permita ser crítico frente a una situación que me somete. Muy inteligentes. Y con otros brutildos. O sea, inteligentes para dominar, para someter, pero son todos brutildos. Ténganlo en cuenta y piensa. Allá ustedes háganse la pregunta, ¿seré yo brutildo? Tan brutildo que no evalúo la historia y la voy a repetir. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Pasen buena noche. Chao.